Bueno, ahora tiene la palabra Cristian Alarcón, que es escritor y periodista. Actualmente es director de la revista Anfibia y Cosecha Roja. Es profesor invitado en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Estados Unidos y director del posgrado en Periodismo Cultural de la Universidad Nacional de La Plata. Escribió Cuando me muera quiero que me toquen cumbia en el año 2003 y Si me querés, quereme tranza en el 2010. Fue distinguido con varios premios, entre ellos el Conex Diploma al Mérito en la categoría Crónicas y Testimonio. Qué lejos hemos llegado, ¿eh? Tanto. Sobre todo por el Conex. Muy polémica la entrega de este año. Pero es otro espacio, es el del debate. Muchísimas gracias, María Alicia. Siempre me suele ocurrir que cuando uno acepta el desafío de participar de una mesa y de una mesa donde el tema es tan personal en algún sentido, tan subjetivo como lo que nos ocurre a los que escribimos sobre cuerpos, sobre ciudades, sobre conflictos, sobre tensiones, a quienes hemos decidido transitar y habitar los territorios para poder, en principio, percibir, sentir y experimentar la realidad de otros y luego contarlas. Cuando nos enfrentamos a una audiencia como esta, siempre lo que ocurre es que uno tiene una especie de flashback inmenso sobre, digamos, la propia trayectoria y la trayectoria del colectivo del que de alguna manera uno en este instante forma parte, ¿no? Y hay muchísimas coincidencias aquí. Por eso, antes de contarles esto en general yo lo que hago es hablar sobre mis obsesiones y escribir sobre mis obsesiones, de manera que estoy aterrizando de un viaje, en los últimos meses he estado ocupado en eso, de un viaje para contar una historia difícil, complejísima, que me atrapó el año pasado y que considero necesaria en este momento de contar, y que tiene que ver con el tema de las ciudades, porque llegué a ella para escribir una larga crónica para un libro sobre ciudades de América Latina de la Fundación de García Márquez. Es la historia de Nabila Rifo, la joven mujer chilena de 28 años que fue víctima de un femicidio frustrado el año pasado, el 14 de mayo del año pasado. Está muy cerca el primer aniversario de ese ataque. Cuando a la madrugada el que era su pareja la persiguió después de una fiesta por una de las calles de Coyhaique, de una ciudad insular y austral de Chile, a la altura de Comodoro Rivadavia queda, y además de golpearla, queriendo matarla, le arrancó los ojos. Nabila sobrevivió y la semana pasada fue la sentencia del tribunal que consideró en un voto dividido culpable a su esposo. Pero esa es la historia que me hace reflexionar sobre, nuevamente, ¿no? Cómo es cada vez que un cronista o una cronista se sienta ante la máquina para escribir y contar la historia de otros cuerpos, ¿no? De otros cuerpos y, en definitiva, de estos cuerpos con los que venimos trabajando y sobre los que nos vemos permanentemente en la necesidad de volver a pensar y de reposicionar, porque me parece que la posición de un narrador, de un escritor, de un periodista que intenta interpelar y interpretar lo contemporáneo, siempre en definitiva es un debate que tiene que ver con este concepto infinito que es el del cuerpo, o el de las cuerpas, como le dicen algunas amigas mías, ¿no? Y para eso una pequeña genealogía sobre lo que ha sido la crónica, haciendo un poco el contexto de esta mesa, ¿no? Estos relatos, como los relatos que hemos escuchado en primera persona de nuestras compañeras de La Garganta Poderosa, la primera persona de Las Presas, que me hacía pensar además en Corazones Cautivos, el libro de Marta Dillon, que durante tantos años escribió y que amalgama y trenza esas historias anónimas de quienes pasan por las situaciones de encierro y que son atrapadas por el sistema penal. Cuando pienso en cuáles son los cuerpos que me ha tocado narrar, inmediatamente me acuerdo de la primera crónica que hice en la calle, que fue en los años, creo que a fines de los 80, comienzos de los 90, con 2 cartoneros. Era un sujeto nuevo en la ciudad. El cartonero en 1989 no existía prácticamente. Era la vieja figura del linchera, ¿sí?, casi más unida, digamos, a la idea libertaria de decidir hacer ese trabajo y no otro. El trabajo del reciclador comienza hacia fines de los 80, se profundiza con
con la crisis económica del 89 y emerge como un sujeto a principios de los 90. Y me recuerdo arriba de esa carreta por las calles de La Plata, entrevistando a una pareja de personajes que fueron quizás las primeras personas de la calle con las que trabajé como sujetos, ¿no? Y que tuve que narrar, y que todavía narraba en esa primera persona a la que de alguna manera yo deificaba como cronista, es decir, un momento de mi escritura que tenía que ver con una escritura del otro a partir de lo testimonial. Después entró en crisis eso. La idea de que el testimonio, digamos, la idea de que solamente el yo del testimonio desgrabado da cuenta de la ciudad, da cuenta de la trama, da cuenta del conflicto, da cuenta de lo político, ¿no? Y cuál es después un debate grande, digamos, que quizás excede esta mesa, un debate grande del cual me encanta siempre participar, que es hasta dónde esto alcanza, hasta dónde la narrativa es una narrativa que tiene que estar basada en ese testimonio del otro y hasta dónde ese testimonio del otro basta para contar lo territorial y lo subjetivo al mismo tiempo. Y después recuerdo las primeras crónicas en Página 12. Página 12 fue quizás el lugar en el que muchos de nosotros, bueno, en realidad no somos tantos los que hemos trabajado en la calle, pero sí fue un lugar al que siempre le vamos a agradecer, ¿no? Que en los 90 haya sido lo que fue, un lugar donde encontramos el espacio, al menos el centimetraje, para poder contar unas historias que no se estaban contando en ningún sitio. Y la primera fue también una crónica sobre los lincheras, los sin techos, los homeless de la ciudad, otra categoría que no existía, 95, ¿no? O sea, creo que no se había escrito una crónica sobre quienes en ese momento no estaban durmiendo en la calle, dormían en las escaleras de los subtes, bajo algunos puentes de la ciudad, eran algunos rincones de la ciudad los habitados por los expulsados del neoliberalismo de los 90, y entonces fueron esos cuerpos a la intemperie, ¿no? Entonces venimos de unos cuerpos que transitan la ciudad y la reciclan a unos cuerpos a la intemperie, ¿no? Que sufren esto que me queda en la memoria de la crónica de recién, el frío, el calor, ¿no? El clima, ¿no? El contacto del cuerpo con el agua de la lluvia, con el frío del invierno, con el calor extremo del verano, la falta del resguardo, la falta del confort mínimo, la falta del lugar para bañarme, la falta del sitio donde sentarme a comer, digamos, ¿no? La pérdida de eso que es la mínima dignidad de un sujeto y que luego se funde con la necesidad en ese sobrevivir en la calle. Y después vinieron dos cosas que fueron para mí fundamentales y yo creo que a muchos de nosotros y de nosotras nos permitieron tomar conciencia en dos formas y dos selecciones y dos construcciones completamente distintas. Y a la luz de los 20 o 30 años que pasaron, no sé, uno siempre que piensa en los 80 piensa que pasaron 20 años, ¿se dieron cuenta de eso? Y no, pasaron 30 o 40, ¿no? Bueno, quien no recuerde los 80, levante la mano. No, entonces vinieron los cuerpos trans, las luchas en las que nos encontramos con el artículo 71 en las calles de la ciudad de Buenos Aires, muchas de nuestras trayectorias como cómplices o amigos o compañeros se cruzaron en ese momento en las veredas de Constitución o en las de la Godoy Cruz, los cuerpos golpeados de nuestras compañeras, el cuerpo de Marlene Guayar en la Godoy Cruz, el de Luana Berkins en Constitución, el de Nadia Echazú en la Comisaría 51, el de Mónica León, no sé, el de la Chichí, el de las chicas, ¿no? Con las que transitamos esa época. Fue una época de cuerpos golpeados, cuerpos en resistencia y de cuerpos en lucha por la identidad, cuando no podíamos soñar con una ley de identidad, no podíamos ni siquiera pensar todavía, esto solo para relajarnos un poco y decir, bueno, tan mal no estábamos, pero ni siquiera teníamos ley de unión civil, ¿no? Eran esos 90, los cuerpos trans, y por otro lado, un emergente que a mí me marcó y que me llevó a contarlo en una novela de no ficción, que es Cuando me muera quiero que me toquen cumbia, el cuerpo joven, excluido, para usar una vieja categoría, el cuerpo joven excluido, el cuerpo del pibe chorro, ¿no? Que no era el cuerpo de la piba chorra, porque era el cuerpo del pibe chorro, ¿no? Y este coro de mujeres que estaban allí, que están presentes en esa historia, las madres, las novias, ¿no? Y hacia los 90, la transición, que fue el cuerpo de la resistencia, quienes estuvimos el 20 de diciembre cubriendo lo que pasó en la Avenida de Mayo, lo sabemos y lo recordamos, el cuerpo de la resistencia, el cuerpo del sacrificio, ¿no? De los jóvenes saltando ante el ataque de la policía con los torsos desnudos
y los muertos del 20 de diciembre, ¿no? Ese joven arrojado, digamos, a la política, lanzado, ¿no?, a un destino que incluso quienes estuvimos ese día ahí y largamos las libretas y nos sacamos la remera, la mojamos de agua y nos la pusimos en la cabeza y también le tiramos piedras a la policía, no podíamos, o sea, no poder evitar ir hacia el encuentro de ese enemigo en el que se había transformado el Estado, ¿no?, en ese instante, y donde el único convencimiento era que había que combatirlo, ¿no? Hacia unos 2000, donde lo que me pasó es que me encontré envuelto en otra búsqueda, en una búsqueda que de alguna manera era una deuda con eso que había narrado en los 90, que es el cuerpo narco, ¿no? Y de una singularidad y al mismo tiempo de una significación, ¿no?, que al menos para mí fue a lo largo de 6 años una obsesión investigar cómo era que los cuerpos quedaban atrapados de las lógicas de un postcapitalismo salvaje que los incluía en una maquinaria de muerte, en una maquinaria de eliminación y de uso, que al mismo tiempo les daba, como ocurría también con los pibes y como ocurría con las compañeras en los 90, altísimas dosis de un goce urbano, de existencia, de prevalencia y de triunfo cotidiano en algunos otros asuntos de la vida, ¿no? La intensidad de lo narco en términos de cómo se ejercen las violencias, y para resumirlo de alguna manera, lo había notado por acá, el cuerpo como sujeto de la traición, ¿no? Porque en el narco lo que funciona es un sistema de tradiciones. En definitiva, casi todo mi trabajo tiene que ver con esto, con ese concepto, en donde los jóvenes entran en una lógica por la cual son la variable de ajuste del sistema económico en el que se incluyen, y o como soldados que van a vigilar el paso o el control del negocio, o como transportadores, o como incluso líderes de grupo, están expuestos a la traición, que lo que va a producir es una dinámica exacerbada, ¿no?, económica, que los va a llevar una y otra vez a asumir más riesgos mayores que van a dar mayores réditos, hasta que la variable de la traición rompa la variable traición y peligro y la vuelva infinita, porque la traición es la que va a producir un vacío en el sistema que va a tener que ser llenado de alguna manera con otro cuerpo. O sea, en un sistema, digamos, en donde el simbolismo respecto a este capitalismo en el que están inmersos estos cuerpos es la dinámica misma del sistema. O sea, el cuerpo, entonces, esto en un análisis quizás más cercano a lo que Rita Segatto nos enseña en el caso de las mujeres de Juárez, como esta variable que alimenta la máquina, ¿sí?, como aquello que alimenta la máquina de la violencia y por lo tanto la máquina de las economías ilegales, y por lo tanto de la máquina de todas las economías, porque las ilegales son las que alimentan a las legales, ¿no? Bueno, hasta ahí me siguen. Entonces, ¿de qué escribimos hoy? ¿No? ¿Qué hemos hecho, Dillon, en estos 20 años? Mira, me acuerdo con Marta, pensaba también en los cuerpos de los 90, el cuerpo de los desaparecidos de los 90, el cuerpo de Miguel Bru, que todavía no tenemos, el cuerpo de Núñez, el albañil de La Plata, que todavía no tenemos, la desaparición de Sebastián Bordón, que cubrimos con Marta para una revista que ya no existe, en Mendoza, que estuvo desaparecido creo que un par de semanas hasta que lo encontraron en la montaña, arrojado por la propia policía que lo había asesinado. Nos recuerda a Marta y a mí encerrados en una casa de Moreno durante días y días tratando de terminar a 4 manos. Creo que es la única crónica, yo no sé, ¿vos volviste a escribir a 4 manos? La única crónica que escribió a 4 manos en mi vida, sobre esos cuerpos jóvenes que estaban muriendo de esta manera, ¿no? En un país en el que era, en términos de las historias que se conocen, si miramos la circulación de las historias de hoy, quizás hasta más federal. Durante los 90, los cronistas de las secciones de sociedad y de policiales de este país éramos enviados especiales a cubrir aquello que ocurría con esos cuerpos, ¿sí?, eliminados en las provincias, en los pequeños pueblos. José Luis Cabezas, ¿sí?, María Soledad Morales, Sebastián Bordón. Eso no ocurre más. En la lógica de circulación de la información, el centralismo de la información es cada vez mayor. No existe más la figura del enviado. La gente no se envía, excepto que haya una línea muy clara, digamos, de hacer una gran inversión, no se envía a los periodistas a los territorios que no sean esta ciudad o sus alrededores. Pre-internet también. Pre-internet, totalmente. No quedaba otra que mandarnos, porque ahora todo lo puedes conseguir por las redes.
Y entonces hoy, ¿no? Hoy y lo que hacemos. Me parece que aquí estamos sentados, me siento en ese sentido muy cómodo, quienes hemos desarrollado, digamos, obsesiones singulares o similares en algún sentido en torno a ciertas injusticias, ¿no? Creo que hemos trabajado profundamente todo lo que hemos podido, una narrativa de las injusticias o de la injusticia. En algún sentido, una narrativa de la desigualdad, ¿no? Y una narrativa de la violencia. Y al cabo del tiempo, sin que lo hubiésemos podido evitar, porque en mi caso creo que ha ido incluso más allá de mi propio deseo, o de cómo me pude ver en algún momento hacia el futuro, y creo que durante mucho tiempo me negué a eso, al haber venido de la militancia secundaria, de la militancia universitaria, de la militancia de derechos humanos, y después del área de estudios queer y de todo lo que nos pasó en los 90, con las militancias LGTB, haber pasado después por un periodo de un trabajo muy solitario, que es contar estas largas historias, para terminar inevitablemente vinculado a proyectos colectivos, ¿no? Revista Anfibia, que es una revista de una universidad, pero sobre todo Cosecha Roja, en mi caso, como el espacio en el que en definitiva se terminan articulando unas narrativas en donde ya la firma de autor no importa, ni una menos, como un espacio de construcción increíblemente poderoso, ¿no? Que hace estallar el sentido de las violencias contra la mujer y que además de cuestionar, suma y logra llenar una plaza como la del Congreso y seguir convocando con un dinamismo extraordinario. Y los espacios que están aquí representados, ¿no? Y los infinitos espacios que se crean en el cotidiano. Entonces me parece que también hay un transitar de aquellas, no la quiero llamar soledades, pero sí de caminos quizás un poco más individuales, a unas experiencias en que necesariamente poner sobre la mesa lo que pasa con los cuerpos urbanos o lo que pasa con estos cuerpos sitiados por la ciudad y encarcelados por la ciudad es una tarea que no se hace solo, ¿no? Que es imposible llevar adelante solo desde el punto de vista de una crónica de autor que pone toda la relevancia en la diferencia de la mirada, ¿sí? O sea, algo que va mucho más allá de diría yo, de este fetichismo sobre la mirada, que es muy propio de una crónica latinoamericana liberal, ¿no? Que pone sobre el acento y subraya permanentemente la necesidad de lo original por sobre la necesidad de lo estructural, ¿no? De contar aquello que es distinto por el solo hecho de que es distinto, y no de contar lo que nos importa o lo que debería importarnos o lo que es necesario contar hoy, que es una lucha que se da desde pocas trincheras hoy. En términos de medios me siento muy orgulloso de hacerlo desde Cosecha Roja y desde Revista Anfibia, ¿no? No entregarnos a la idea de que siempre que esté escrito bonito es bueno. La verdad me importa cada vez menos si está escrito muy bonito, ¿no? Me importa que esté escrito lo importante. Y entonces me encuentro en esta última etapa compartiendo con ustedes no sé si me queda tiempo. Sí. ¿5? Entonces, compartir con ustedes lo que estoy haciendo, porque así de paso me desinhibo con la escritura, que es cada vez más difícil. Y que tiene que ver con la historia que voy a buscar a una ciudad intermedia, una ciudad como Coyhaique, que yo creo que las ciudades latinoamericanas están transitando por una, digamos, por un momento muy particular, ¿no? Donde es cada vez más difícil leerlas. Es muy complejo leerlas, porque los fenómenos urbanos, digamos, están cada vez más segmentados y fragmentados al interior de las ciudades. La segmentación no es solamente la de la villa y la de la zona norte de la ciudad, la de la zona sur con la de la zona norte, sino que al interior de la villa, al interior de los barrios y al interior de nuestros barrios, los que vivimos en los barrios de clase media. Bueno, yo soy de la zona sur, sabrán lo que pasa en la zona norte, en donde la fragmentación interna es cada vez mayor. Es decir, la fragmentación lleva entonces a una idea de múltiples segregaciones, ¿no? O sea, estamos ante un escenario de segregaciones múltiples, ¿no? Que es muy difícil de narrar porque son muy difíciles de ver. Voy a decir algo que va en contra incluso de la crónica como género de lo real. Quizás, por ejemplo, de los materiales que se han escrito en los últimos tiempos, el que de manera más contundente habla sobre estas fragmentaciones y sobre estas segregaciones es el último libro de cuentos de Mariana Enríquez, ¿no? Si lo han leído, verán allí cómo emerge el miedo urbano, el relato de terror contemporáneo, construido ¿dónde? ¿Dónde ocurre el terror contemporáneo? En la ciudad, ¿no? El miedo está allí. Mi hijo, llegué de viaje ayer
y está aterrorizado porque dice que en Barracas están secuestrando jovencitas y jovencitos y que está la famosa Traffic Blanca. ¿Alguien escuchó hablar alguna vez de la Traffic Blanca? ¿No? ¿Cuántas Traffic Blancas hay en esta ciudad? Bueno, ¿ves? Acá me lo confirman. Lo tengo chequeado, lo publico, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo contar la ciudad hoy? Contar los cuerpos en la ciudad es hablar, lamentablemente, de miedo, ¿no? Y entonces de la construcción de esto que Rosana Reguillo nos enseñó y que es la construcción social del miedo es un proyecto político. Y por eso ciudades, y cuando llego a Coyhaique llego para escribir una crónica sobre ciudades, pero desde una perspectiva de género. Muy difícil, muy difícil, porque sobre todo, digamos, para quienes hemos venido haciendo un trabajo de aproximación a los cuerpos, en mi caso sin una extraordinaria conciencia sobre cuán de género era mi perspectiva, sino con una perspectiva quizás profundamente humana, ¿no? Quizás no en términos teóricos, ahora sí más fortalecido, porque así como el diálogo con las amigas feministas de los años 90, tantas tardes con María Alicia y con Mabel Bellucci, tantas noches, el diálogo con las amigas hoy también es un alimento para los varones que nos atrevemos a atravesar esa frontera y a desembarazarnos y a hacernos cargo además de cómo el patriarcado también, y por supuesto, cae sobre nosotros. Como dice mi amiga, tengo una lenguara feminista en Coyhaique, ¿no? Que dice, sobre ti ha caído el patriarcado. Y me lo recuerda a cada rato, ¿no? Una vez más, cuando digo alguna barbaridad, ¿no? Me dice, una vez más, Cristian, ha caído el patriarcado sobre ti. Bueno, y entonces aproximarme a la ciudad con esta misión, ¿no? Con este peso también, con esta carga, con diría yo, con este nivel de compromiso que exige entonces habitar una ciudad como cronista y habitarla también con una perspectiva de género, porque voy a hablar sobre cómo han querido asesinar a una mujer y por lo tanto voy a hablar de todas las otras Nabilas de una ciudad intermedia latinoamericana. Así que si les parece les leo unos parrafitos. Y después hablamos. ¿Sí? 5 minutitos, bueno. ¿Viste cómo es esto? Dijiste que ibas a hacer mal y al final son más buenas. Son difíciles los narradores. La muerte no alcanzó a Nabila, se llama por ahora. El único día que Angélica Nahuelcar puede ordenar su casa en el barrio El Bosque de la austral ciudad de Coyhaique, en la Patagonia chilena, es el sábado en la mañana. Hoy, siendo ya a las 3 de la tarde, apenas se ha podido cocinarle a sus hijos y preparar mate. Sentada en la cocina de su pequeña casa, almuerzan sopaipillas con pebre y salchichas fritas. A veces, cuenta Angélica, no le alcanza para darles de comer, aunque trabaja de lunes a viernes limpiando una oficina. Este sábado hizo horas extras. Angélica crió 5 hijos a los 43 años. El mayor es militar y vive en Iquique. El que le sigue está en un campito recluido por un condoro que se mandó, es decir, lo procesaron por robo. Angélica es una madre clásica, quiere creer que el muchacho no sabía nada cuando lo dejaron esperando que sus amigos buscaran unas herramientas ajenas en un campo. Como sea, ya sale los domingos a visitar a la familia. Mañana lo esperan con el fuego hecho en la estufa leña, la única manera que tienen de combatir el frío extremo del invierno. Coyhaique, un enclave de más de 63.000 habitantes en la región de Aysén, santuario de la naturaleza patagónica y la ciudad emblema de las luchas sociales contra el proyecto de represa Hidro Aysén, es la ciudad más contaminada de América Latina. El humo que producen sus estufas genera un hongo ceniciento en el que el cielo austral no se distingue de un cielo de megalópolis contaminada. En ninguna ciudad de las más frías de Chile hay gas licuado y comprar los tubos es tan caro que casi nadie los usa. Los que pueden queman madera seca de ñire o de lenga, los que no deben usar madera húmeda de pino. La regala la municipalidad en los barrios como El Bosque. El pino es duro de despedazar, hay que achar con fuerza de campesino para convertirlo en leños. Desprende una resina que se pega en las paredes de las chimeneas y al salir es veneno oscuro. Hace 1 mes y medio, una mañana de sábado como esta, Angélica supo lo que le pasó a Nabila. Lo supo como miles de otras mujeres ese día, entre las 9 y las 3 de la tarde, cuando la noticia se compartió en las redes sociales. Al principio Angélica no lo creyó. Era demasiado, dijo, hasta que la llamó una amiga. Oye, Angélica, weona, ¿viste lo que le hicieron a esa chica? No, ¿a quién? Todavía nadie le conoce el nombre, pero está hospitalizada porque alguien le arrancó los ojos cerca de tu casa, en Monreal con Lautaro, dijo la otra. Entonces Angélica sintió la misma debilidad que cuando le contaron una noche que habían matado a su esposo. Las piernas como lana, dice. Nabila
Era aún una víctima sin nombre, pero había un lugar, y era un poco más allá de la calle Victoria, que es la que separa al viejo Coyhaique de las poblaciones, los barrios más pobres, nacidos uno tras otro sin parar durante los últimos 20 años. Angélica pensó en que todo había ocurrido en la madrugada, a esa hora en que un perro vecino aullaba sin cesar. Lo maldijo por despertarla y como no se callaba pensó, Dios mío, qué desgracia está pasando. En Santiago el centro también respira aire contaminado. Sobre la avenida Portugal los autos pasan más veloces que de costumbre. Es viernes y los mendigos que viven en los alrededores de la posta central descansan sobre sus camastros inventados con cartón y colchones viejos junto a sus perros. En el 5º piso de este edificio, un equipo de cirujanos, médicos, psicólogos, enfermeras y policías custodia la vida de la sobreviviente derivada desde Coyhaique. Nabila Rifo, 28 años, respira el aire hospitalario de la sala más aislada. Ya le han quitado la asistencia mecánica con que pasó las primeras semanas. Lleva allí, desde el 14 de mayo, hace 45 días, cuando su atacante la dejó ciega y con múltiples fracturas en la cara y la cabeza. El informe médico ha dicho que una en el occipital, una en el temporal y otra en el hueso que sostiene el pómulo derecho, más los dientes de arriba y abajo que perdió y la mandíbula trizada. 40 lesiones, dicen los peritos. Los golpes estaban también en las piernas, en el torso, porque Nabila se defendió como pudo de su asesino. No hay dudas para los que la cuidan a diario, quisieron matarla. Y ella, milagro, fuerza, tenacidad, buena suerte, no cedió. Su corazón siguió latiendo. Aquí está, en recuperación. La muerte no alcanzó a Nabila. Hasta ahí podemos dejar. Muchas gracias.